Hola, mi nombre es Mónica Torrescano de la Universidad para la Familia y en esta ocasión hablaremos del tema del psicoanálisis y cristianismo. En la etimología del psicoanálisis, psique significa alma o mente y análisis en el sentido de examen o estudio. Psicoanálisis es una práctica terapéutica fundada por el neurólogo Sigmund Freud alrededor de 1856. A partir de este, se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica y analítica. El psicoanálisis es un modelo teórico descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida anímica humana. Este modelo se basó inicialmente en la experiencia de Sigmund Freud, en el tratamiento clínico de pacientes que presentaban neurosis, fobia y diversos padecimientos psíquicos, y ha tenido un amplio desarrollo teórico posterior con el aporte de muchos teóricos del psicoanálisis. La terapia psicoanalítica es un conjunto de procedimientos y técnicas terapéuticas para el tratamiento de conflictos psíquicos. El método psicoanalítico es un método de investigación que ha sido aplicado más allá de la psicología individual al análisis de fenómenos culturales. El psicoanálisis como teoría científica es una teoría sobre los procesos psíquicos inconscientes que presenta una noción amplia de la sexualidad, de sus relaciones con el acontecer psíquico y su reflejo en lo sociocultural. El psicoanálisis como método de investigación incluye también una serie de métodos para la investigación de la experiencia, el pensamiento y la conducta humana, tanto de sujetos individuales como de grupos y culturas. Esta última aplicación se ha llamado también etnopsicoanálisis. El psicoanálisis como terapia es un método y técnica de tratamiento psicoterapéutico basado en la exploración del inconsciente a través de la asociación libre. A diferencia de los métodos que se basan en ejercicios, entrenamientos o aprendizajes. Sigmund Freud, 1856-1939, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología. Desarrolló simultáneamente, por un lado, una teoría de la mente y de la conducta humana, y por otro, una técnica terapéutica para ayudar a personas con padecimientos psíquicos. Escribió varias obras de controversia sobre temas generales relacionados con la sociedad, la religión y la ciencia. Una de sus obras más conocidas es La interpretación de los sueños. Freud explica el argumento para postular el nuevo modelo del inconsciente y desarrolla un método para conseguir el ingreso al mismo, tomando elementos de sus experiencias previas. Como parte de su teoría, Freud postula también la existencia de un preconsciente que describe como la etapa entre el consciente y el inconsciente. Rasgos principales del psicoanálisis son manifestaciones vinculadas y ocultas en la conciencia, impulso, instinto sexual, la libido, impulso del placer, las dimensiones o niveles en los que se realizan los hechos psíquicos, ello, expresión psíquica de las pulsiones y deseos, yo, instancia psíquica actuante que aparece como mediadora entre las otras dos, superyo, constituye la internalización de las normas, reglas y prohibiciones parentales. A continuación hablaremos de Freud, Dios y la religión. Él trató la religión como una psicopatología. Analiza el sentimiento de devoción. ¿De dónde viene este sentimiento que parece venir de lo más profundo del corazón humano? Él responde que la devoción religiosa es causada por un sentido colectivo de culpabilidad,
originado por una violencia primaria y una horrible falta, que incluye a la comunidad entera como sujeto de tal culpabilidad. Declara también que todos los sentimientos espirituales no son más que los resultados de cadenas de situaciones materiales, y así son las consecuencias directas de causas que son históricamente y psicológicamente capaces de ser determinados. El materialismo freudiano supone también una visión naturalística del mundo, donde todos los hechos tienen que ser explicados con las mismas leyes naturales rígidas. ¿Qué significa la religión para Freud? Número 1. Para él la religión es una proyección paranoica en el mundo exterior. Concibe a cualquier religión como un fenómeno de desplazamiento relacionado con una idea mitológica de la vida propia de los pueblos primitivos. 2. Menciona que existe una estrecha relación entre los hechos obsesivos de los neuróticos y los ceremoniales y las prácticas religiosas. Los hechos obsesivos y las prácticas religiosas consisten en ceremoniales que intentan espiar una serie de impulsos inconscientes, molestos y angustiosos para la conciencia. 3. Él supone que la religión es una representación del complejo del padre derivado del complejo Edipo. El asesinato del padre por la horda primitiva tendría que ser redimido de diversas maneras. Él pone como ejemplo de la muerte del Hijo Cristo en la cruz. 4. Para él, la religión, al igual que el resto de la cultura, se levanta sobre la represión, la renuncia a los instintos, al inconsciente. 5. Él dice que el futuro de la religión es ser superada por una idea, pensamiento no mitológica de la vida como las ciencias y el psicoanálisis. En una de sus frases, Freud menciona: los sentimientos de amor y temor a Dios no tienen origen en Dios, sino en los seres humanos. Son sentimientos de frustración dirigidos por el hombre a un ser imaginario que pretenda sea su padre. En otra de sus obras, El porvenir de una ilusión, él destaca las tácticas de cohesión que se instalan desde el poder como valores mentales. El autor se explaya sobre todo tipo de tabús, prohibiciones, frustraciones e insatisfacciones. Allí menciona las 3 fuentes del sufrimiento: superpoder de la naturaleza, fragilidad somática y la incapacidad de las instituciones para proteger al hombre de los abusos, la corrupción y todo tipo de desigualdad e injusticia. En resumen, la religión pertenece para Freud a una concepción mitológica de la humanidad, que tiene su origen en el complejo de Edipo inconsciente. Se expresa patológicamente como aspecto enfermizo mediante mecanismos paranoides y obsesivos. Si la religión es negada por Freud, es porque previamente ha negado al hombre. El hombre del freudianismo está cerrado a las posibilidades del dolor y la alegría humana. Freud y Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra, se diferencian mucho en su manera de ver la religión. Mientras para Freud las ideas religiosas son ilusiones y deseos que surgen de la impotencia experimentada por el ser humano, para Frankl, Dios no es una ilusión, sino es una realidad existente, la cual se deja conocer desde la psique humana y está latente en el ser humano. No debemos olvidar que Dios creó al hombre y que también el fundamento de la libertad y la paz es nuestro Señor Jesucristo, el psicólogo de todos los tiempos. Si nosotros mantenemos un contacto directo con Él a través de la oración y de sus enseñanzas, que son un medio esencial para alcanzar el bienestar psicológico y un desarrollo armónico de nuestra personalidad. Antes de concluir este tema, quisiera mencionar un párrafo de Viktor Frankl que dice así:
Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en sus labios. Bueno, hemos llegado a la conclusión de este tema. Esperamos que haya sido gratificante. Me despido de ustedes. Mi nombre es Mónica Torres Cano, de la Universidad para la Familia.